Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Abán. Y el día de hoy tenemos mini consulta. La mini consulta es un espacio donde doy respuesta a preguntas que me llegan por Instagram. Entonces, tú puedes buscarme ahí en @paolaaban con B grande y N de niño como abanico y mandarme un inbox con una pregunta que diga para la mini consulta y yo voy escogiendo las preguntas y respondiéndolas en diferentes episodios de mini consulta. Esta vez seleccioné 5 preguntas, tengo por ahí una lista de varias más que han mandado y trataré de irles dando respuesta a todas las que llegan, pero en general doy prioridad a esas preguntas que creo que representan dudas que muchos de ustedes podrían tener. Y también sirve para que les cuente que de pronto al escucharme quizás ustedes imaginen que lo que hago en consulta es muy parecido a lo que se escucha aquí en el podcast. Y quiero aclarar que no necesariamente es así. ¿Por qué? Esto es un espacio de psicoeducación en el que yo te doy información que te pueda ayudar a moverte de mejor manera en tus relaciones, en tu propia vida. Sin embargo, la terapia, dependiendo del enfoque que tenga, usa distintas técnicas. Y lo que es igual en un espacio donde doy una sesión es que soy yo quien está ahí. Pero en realidad el espacio es de la persona que consulta y es quien más habla. Pero a veces lo que hablamos y nuestras historias, aunque no lo creas, no son lo más importante. Sí son importantes, pero a veces a nivel justo de nuestra historia es donde nos atoramos. Entonces, específicamente las metodologías de terapia que yo uso trabajan mucho con el cuerpo. Son terapias somáticas que tienen como propósito que sintamos de nuevo y que volvamos a esa inteligencia que ya tu ser y tu cuerpo-mente tienen para volver a la armonía. Entonces, bueno, es muy distinto, pero creo que esto que respondo por aquí puede ser una lucecita para quien lo escucha y te puede empezar a dar una pauta de cómo abordar distintas situaciones. Entonces, la primera pregunta dice así: ¿cómo sanar al niño interno? Siento que no puedo avanzar ni proyectar a futuro. El tema de la niña, el niño interno, bueno, es por demás nombrado en la psicología y la psicoterapia. Y entonces sabemos que las memorias de aquello que vivimos en nuestra infancia siguen despertándose aquí y ahora. Y entonces muchísimos enfoques terapéuticos van hacia allá a recuperar esas memorias y generalmente a darle las experiencias, el apoyo, el amor, la comprensión, la compasión que le faltó a esa niña, a ese niño, a esa niña que tú fuiste, ¿ya? Esto es importante, sin embargo, quiero poner muy en claro que la verdadera sanación viene en 2 partes. Sí, cuando le puedes dar a tu niña o tu niño interno eso que le faltó, cuando puedes hacer que las experiencias faltantes se conviertan en una realidad. Por ejemplo, si tu niña tuvo muchas exigencias en el colegio y no podía descansar y papá y mamá tenían muchísimas expectativas sobre ti, entonces, claro que algo que va a ser muy sanador es que tú puedas darte a ti misma, a ti mismo, todo lo que te faltó. A esto le llamamos automaternarnos
y o autopaternarnos. Darte, en este caso, la libertad, el descanso, la aceptación, la relajación que te faltó, etc. Pero este automaternarte y autopaternarte es solo la mitad del trabajo, porque hay una segunda parte que tiene que ver con desidentificarte de esa niña y de ese niño. Es decir, notar que tú ya no eres esa niña herida o que tú ya no eres ese niño, ese niñe heride. ¿Hace sentido lo que digo? Porque algo que he visto es que muchas personas se quedan atoradas en, bueno, es que esta fue mi herida y como yo, por ejemplo, nunca recibí suficiente aceptación a mis emociones y mis papás reprimieron mi enojo, entonces yo voy por la vida vomitando mi enojo y eso tampoco es adecuado. ¿Hace sentido lo que digo? Entonces, por una parte, y ahí es donde está el arte de sanar, y lo pongo entre comillas, ahora te digo porque a tu niño, a tu niña interna, y más que sanar es darle lo que necesita, y por otra parte, es que cuando tú te conviertes en una observadora y en un observador de tu propia vida, puedes crear una distancia en la que te das cuenta de lo que parece más obvio, que es que ya no tienes esa edad y que ya puedes elegir diferente. Entonces, infancia no es destino, como dicen por ahí. Entonces te invito a no comprarte el cuento de que porque hubo una historia muy difícil, muy traumática, muy limitante, llena de dolor o de separación o de violencia, el resto de tu vida va a seguir así. Entonces esta sería una mala interpretación de la información que encontramos acerca de nuestra vida. Si bien es cierto que tendemos desde el apego a replicar ciertos patrones, sería incompleto no mencionar que la idea es fortalecernos y tomar nuestro poder interno de tal modo que decimos, bueno, entiendo por qué tengo estas tendencias, pero practico hacerlo de una manera diferente hasta que esto se vuelva mi nueva realidad. Pero ojo, porque, bueno, es que ahora me doy cuenta que podría ser todo un capítulo de esto, pero yo pongo entre comillas el hecho de sanar a la niña interna o al niño interno, porque veo que uno de los vicios más grandes que se crean en esta cultura, en estos tiempos en que, como les he dicho yo, todo mundo cree que es un poquito psicólogo y todo mundo tiene un poquito de información acerca de estos temas y nos enfrentamos a maneras y grupos y comunidades que viven la espiritualidad de una manera muy superficial y muy comercial también y quieren dar recetas y esto resulta muy atractivo. Entonces, tenemos muy internalizado el concepto de sanar. Sanar como si esto quiere decir que un día lo voy a lograr y un día esto que me dolía en la infancia jamás me va a doler, nunca me va a volver a gatillar, no me va a volver a determinar y yo voy a cambiar y me voy a transformar en una persona completamente distinta. Y esto no es necesariamente lo que yo he observado en la realidad propia y de mis consultantes. Más bien es que parte de sanar, repito entre comillas, es aceptar las partes de mí que fueron heridas con tremendo amor, comprensión, incondicionalidad y al mismo tiempo no permitirles que dirijan mi vida
O sea, es muy parecido a lo que haríamos con nuestras hijas, hijos, sobrines, etc. O sea, yo amo a mi hija y quiero hacerle espacio, pero yo no dejo que ella maneje mi carro o que ella decida las cosas y los aspectos más importantes de mi vida. Claro, los aspectos más importantes de mi familia y las decisiones más importantes de mi vida sí se toman mirándola a ella, integrándola y tomándola en cuenta, pero no es ella quien las toma. ¿Hace sentido? Entonces, este es un poco el enfoque que propongo. ¿Cómo tratarías a una niña, a un niño, y cómo convivirías con una niña y un niño al que amas muchísimo y al que tienes la capacidad de desearle y darle lo mejor? Entonces, le miras, le cuidas, le amas, eres lo más amoroso que puedes, pero no dejas que dirija tu vida. Tienes límites. Hay un adulto ahí, hay una adulta que está presente para tomar las decisiones, para regular las emociones y la conducta, etc. Espero que esto te sirva. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo darme cuenta de que estoy teniendo conductas narcisistas? Y la respuesta es autoobservación. Autoobservación como una práctica diaria y constante. Observar mi cuerpo, sus sensaciones, observar mis emociones, qué estoy sintiendo, observar mis pensamientos, cómo estoy pensando, cómo estoy hablando, cómo estoy actuando. Y entonces, en ese sentido, el budismo nos ha regalado una serie de propuestas y una idea bastante clara de cómo llegar a esto. Y se dice que es como generar un testigo adentro de ti que está mirándolo todo desde una distancia. Imagina que das un paso atrás de ti misma y de tu propia vida y estás observándote todo el tiempo, ojo, a todos niveles. Pero no te estás observando con juicio. Este testigo no es ni crítico, ni juicioso, ni condenatorio, ni controlador. Es más bien curioso e idealmente incluso amoroso. Entonces, cuando tú te observas así, pues puedes llegar a niveles de refinar esa observación, o más bien se empieza a dar en que, claro, puedes también notar cosas que no te gustan. Y ahí, de nuevo, yo sugiero que el camino no es entonces juzgarte, criticarte, etc. Y específicamente preguntan por las conductas narcisistas. ¿Cómo sé si estoy teniendo conductas narcisistas o actitudes o incluso pensamientos narcisistas? Bueno, hay dos características principales del narcisismo que nos hacen ir muy allá en estas conductas, y es una, superioridad, cuando estoy actuando, pensando, hablando como si yo fuera superior. Acabo de vivir una experiencia interesantísima en un grupo en el que participé, de hecho un grupo que organizamos en Pachamamita, con un maestro que es una belleza y un ser profundísimo. De pronto alguien hace una pregunta en el grupo, en el círculo, y alguien decide, en lugar de darle espacio a este maestro a que responda, dar la respuesta a ella y ponerse en el lugar de maestra. Entonces, esto, por ejemplo, es actuar con superioridad. Es solo un ejemplo. Es actuar como si yo supiera más que los demás. Y claro, cuando hay una clase, estamos acordando darle ese lugar al que en ese momento ocupa el lugar del líder y maestro. Hay un acuerdo. Pero, por ejemplo, tomar ese lugar donde
alguien se pone un poquito por encima o un muchito por encima de todos los demás, bueno, ahí está la superioridad. Y ojo, almas hermosas, caminantes del camino del bienestar, del espíritu y de todas estas cosas que nos encantan, porque es una de las mayores sombras de todos los que somos buscadores de nuestro propio crecimiento. Y es que apenas te enteras de un poquito más, haces un poquito más de proceso, creces, le entiendes a algo y entonces ya sientes que todos los pobres mortales de allá abajo saben menos que tú, han ido a menos ceremonias que tú, han tenido menos maestros y yo ya fui a Perú, a la India, comí tales plantas, o sea, entonces me siento superior. Bueno, eso, la superioridad, y estoy hablando como en el área de la espiritualidad, pero en cualquier otra cosa, moralmente, religiosamente, financieramente, en cuestión de clase, cada vez que tú te estás sintiendo superior a alguien, estás entrando en conductas, en pensamientos, en actitudes narcisistas. Y la otra característica es el amurallamiento, el no dejar ver tu vulnerabilidad, el poner barreras, ¿ya? Es como este ejemplo que les doy, pues muestra las dos cosas, superioridad y amurallamiento, porque alguien preguntaba en esta ocasión, ¿no? Una pregunta acerca de qué pasa con el lado humano y expuso su dolor y su vulnerabilidad. Y entonces cuando tú entras y le das un consejo a alguien, es como cuando tú te pones en esta postura de yo ya lo superé todo y déjame que te cuente, ¿ya? Porque eso yo como ya me iluminé, te voy a contar el camino, ¿no? O alguien que no puede tocar su dolor, su tristeza, su miedo. Ojo, cuando nos está costando trabajo aceptar, sentir, exponer, compartir todas estas emociones humanas, estamos ahí, en el narcisismo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Lo observas. Y entonces no es que te criticas, te maltratas, te juzgas al respecto, sino que te atreves a sentir el dolor que eso causa, porque en realidad, cuando nosotros nos estamos separando de nuestra naturaleza humana, a quien más le duele es a una misma, ¿ya? Y entonces, pues lo aceptas y te amas ahí, investigas acerca de tu herida y simplemente lo haces mejor la próxima vez. Siguiente pregunta. Y esta pregunta me ha llegado de muy distintas maneras y personas, pero básicamente dice lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo ayudar a una persona con adicciones que no quiere ser ayudada? Y la respuesta es contundente. No puedes. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Es más, si nos ponemos muy estrictos, no puedes ayudar a nadie. Tú puedes amar incondicionalmente a una persona, pero realmente cambia quien quiere cambiar o crece, quien quiere crecer en este sentido, pero también quien puede. De nuevo, otra pregunta que nos daría ocasión para dar todo un episodio acerca de esto. Y lo primero que te quiero decir es que cuando alguien no quiere cambiar, pero tú quieres que cambie, entonces de entrada lo que leo en esta pregunta es que ahí hay un juicio hacia esa persona. Y ese juicio dice lo que esta persona es o hace está mal. Y a la vez me da sincera compasión quien haya hecho esta pregunta o quien se identifique con ella. Y yo en algún momento de mi vida pude identificarme muchísimo con esta postura de querer ayudar, rescatar a alguien. Y la raíz de eso es
por supuesto, algo bellísimo, que es la empatía y que es el dolor que se siente por el sufrimiento de otra persona. Entonces, esta pregunta tiene una pequeña joya ahí guardada que es la compasión. Quien pregunta esta pregunta y quien se identifica con ella, muy probablemente es porque sientes y te mueve y te conmueve el dolor de otras personas que están en adicción. Sin embargo, algo que es crucial entender acerca de la adicción, son varias cosas. Una es que en esta hermosa planeta en la que vivimos, no existe cosa tal como los adictos y los no adictos. Porque en esta hermosa planeta, y a pesar de que es hermosa, hemos construido una cultura que promueve altamente el consumo y, por tanto, la adicción. Y lo que hay que tomar en cuenta después es que la adicción, a pesar de que se le considera una enfermedad, realmente lo que es un mecanismo y una vía para afrontar el trauma, el dolor, dicho de manera más sencilla, y todas esas situaciones que nos excedieron y nos siguen excediendo aquí y ahora. Y entonces, aunque parezca increíble y aunque parezca inaceptable, la adicción es el mejor camino que la persona que la ha adquirido ha encontrado para lidiar con ese dolor. Por supuesto que queda potencialmente siempre abierta una puerta para que en nuestra búsqueda vayamos encontrando cada vez maneras menos destructivas, más amorosas y más presentes de lidiar con nuestro propio dolor. Pero esto requiere sí o sí de la voluntad personal. Entonces, cuando estamos entrando en un lugar en el que sentimos una gran necesidad de rescatar, de cambiar, de aconsejar o de arreglar a alguien, lo que está operando ahí es nuestra sombra. Y ahí viene una segunda parte de lo que te quiero decir, que es una distracción por medio de la cual generalmente quien quiere rescatar no se está haciendo cargo del propio dolor. Y pongo un ejemplo. Y me voy a dar permiso de compartir un ejemplo personal. Hace ya bastantes años, y cuando yo era bastante más joven, en mis 20s, tuve una pareja cuyas adicciones a mí me activaban demasiado. Porque eran adicciones que a mi parecer, y bueno, no, ahora que lo veo, no a mi parecer, que en una realidad objetiva ponían en peligro su vida. O sea, es una realidad que no es lo mismo tener una adicción a las compras que tener una adicción a una drogadura, ¿ya? Entonces, esto a mí me activaba muchísimo
Y me metía, por ejemplo, cuando este novio no llegaba a dormir o no me llamaba por 2 o 3 días y yo sabía pues que estaba muy probablemente o seguramente consumiendo, a mí me daban unos ataques de ansiedad terribles, ¿ya? Y entonces gran parte de mi energía se canalizó a buscar tratamientos, vías, y no sé si esto ya se los he contado, pero así fue como yo llegué por primera vez a la danza del sol, por ejemplo. Y así fue como yo estuve buscando desesperadamente el bufo alvarius, este sapo, ¿ya? Que hace ya bastantes años, pero ahora es muy popular y bastante más accesible, pero hace muchos años había solo una persona que era muy popular, que lo daba y ostentaba que había curado a un montón de personas en situación de adicción fuerte. Y entonces así empieza mi propia investigación con el propósito de que mi novio accediera a esta terapia y a esta medicina. Y es interesantísimo porque no tengo idea a estas alturas y 20 años después de qué haya pasado con este exnovio. Y sin embargo, para mí fue el comienzo de un camino profundísimo de sanación. Pero a ver, ya le estoy contando aquí todo el chisme. Pero cuando yo hago la toma de esta medicina, la experiencia que yo tengo me abre dolores y miedos profundísimos y me mete en una iniciación y en una noche oscura terrible, y en esto que desde el paradigma de Stan Grof del transpersonal se llama una emergencia espiritual bastante intensa y bastante larga. Y ahí descubro que yo tenía un montón de cosas que arreglar, que sanar, que mirar, que aceptar, etc. Y entonces ahora puedo decir con certeza que esta búsqueda de sanar a mi exnovio, pues en este caso acabó llevándome a un camino muy sagrado, pero al mismo tiempo me estaba distrayendo. Y entonces esto es lo que en muchas corrientes se llama codependencia, ¿ya? Y parte de los dolores y de los miedos que había es que yo ahora lo veo y digo, ay, qué curioso que yo tenía esa creencia, pero yo de verdad a mis 20 cachito años creía que absolutamente nadie más en el mundo me iba a querer como este exnovio. Y yo no iba a querer absolutamente a nadie más. Y sentía profundamente de algún modo que yo era capaz de dar todos los recursos, el tiempo, la energía y el amor que tenía para ayudarle. Por supuesto, 20 años después, me doy cuenta de que la que tenía que sanar y que a la única que yo podía ayudar era a mí misma. Entonces, pues ya hice larga, ¿verdad? También esta respuesta. Es que les digo que me gusta esto del chal. Pero lo que te quiero decir es que te entiendo, y por eso compartí esta historia personal, porque no me gusta ponerme a la distancia de temas que son tan dolorosos, tan humanos, tan comunes. Lo entiendo. Y a la vez, pues me parece amoroso decirte que no hay nada que puedas hacer por alguien que no quiere recibir ayuda. Si acaso, aceptarle de verdad, amarle de verdad,
pero que tu responsabilidad es amarte a ti misma primero que a nadie. Y que esto no es ser egoísta, sino que es la única manera en que tu amor puede ser real y sostenible. Siguiente pregunta, número 4. ¿Cómo lidiar con la culpa de haber renunciado a un trabajo explotador para estar presente con mis hijos? Y más que hablar de esta situación específica, quiero hablarles de la culpa, porque recientemente he tenido realizaciones y he recordado y observado pues un aspecto bien interesante de la culpa. Y te va a sonar medio extraño, pero quiero decirte que la culpa es el precio que se paga por la libertad. Así, este es uno de los grandes 20 que me han caído en los días recientes. Y es que esto, por supuesto, tiene que ver con que hemos crecido en una cultura en la que, aunque tú no seas religiosa o religioso, pues la mayoría de nuestras familias sí lo eran o pretendían serlo. Y gran parte de la población del planeta viene con una herencia de ese legado. O sea, casi todo el mundo, o más bien una gran parte de las personas en el planeta saben quién es Jesús, ¿cierto? Y no quién fue en la realidad, sino las narraciones y las historias que se han ido pasando y escribiendo acerca de quién fue. Te cuento esto porque viviendo en un paradigma judeo-cristiano, una de las primeras cosas que se instala en la psique individual y por lo tanto está ahí nadando en la psique colectiva, pues es la culpa. O sea, imagínate que en la religión católica apenas naciste y ya vienes, según las narraciones de esta religión, en pecado, esta cosa del pecado original. Entonces eres bebecita, eres bebecito y ya eres pecador. Entonces, ¿cómo carambas no vas a vivir sintiendo culpa si esto es solo el principio de una serie de formas en las que la culpa se instala? Entonces, bueno, esa es la razón por la que somos una sociedad tan culpígena, ¿no? Yo, por ejemplo, veo la diferencia muy clara. Mi pareja, el papá de mi hija, creció con un papá ateo y una mamá judía, pero no practicante. Y es muy relajado. O sea, no lo veo como una persona culpígena y digo, Dios, qué bendición. Ahora, esto no quiere decir que sea una persona cínica, descarada, maliciosa, sino todo lo contrario, de verdad, y me atrevo a decirlo así, pocas, si no es que ninguna persona conozco yo de corazón tan bueno como mi compañero. Es una buena persona de verdad, como lo somos todos, pero él de verdad encarnándolo en muchas maneras, sin idealizarlo, ¿verdad? Tiene su lado humano, pero de verdad es muy buena persona. Y creció en una familia atea. Pero lo que te quiero decir es que no es culpígeno. Entonces, comprendemos el origen de la culpa. ¿Cómo te la quitas? Voy a serte súper honesta. No estoy absolutamente segura de que con un peso de herencia religioso y social, institucional tan fuerte como lo hemos tenido, realmente se pueda quitar del todo. Me encantaría decirte que sí. ¿Ya? Pero, por ejemplo, dirijo una comunidad de madres y la culpa es una de las emociones más presentes. Entonces somos culpígenas, somos culpígenos. Ok. Si acaso lo que te diría es, haz las cosas que permiten tu realización y busca tu libertad y busca lo que realmente sabes en el centro de tu corazón que es bueno para ti,
para tus hijas, para tus hijos, aun si sientes culpa. Ahora, ¿qué puede quitarlo? ¿Qué puede ir ayudando a disminuir? Pues lo mismo que siempre les digo, o sea, los caminos que yo veo que traen purificación, crecimiento, transformación, libertad, sanación, todo esto que queremos, sin que sean recetas mágicas, sino más bien son prácticas que se van acumulando y van cambiando nuestro karma. Meditación, atención plena, trabajo con el cuerpo, disciplinas físicas como el yoga, plantas maestras dadas en el contexto y con el seguimiento adecuado, tecnologías ancestrales como el temazcal, vamos, hasta el kirtan, ¿saben? O sea, estos cantos devocionales van quemando karma, van cambiando la densidad que hay en nosotros. Nuestra información, nuestras células físicas, nuestro cuerpo energético, nuestras redes neuronales, todo está en constante cambio. Y todo depende de la información que le metes. Entonces, si tú tienes lecturas, talleres, música, comunidades de amistades espirituales que van encarnando mucha más libertad, mucho menos culpa, pues todo eso poco a poco te va a ayudar. Espero que te sirva y vámonos con la última pregunta que tiene que ver justamente con las plantas medicinales. ¿Qué plantas medicinales podrían ayudarme a mejorar mi ansiedad? Y tomé esta pregunta porque me gusta y constantemente recibo preguntas súper interesantes con respecto a las plantas medicinales, que ojo, plantas medicinales hay una infinitud y no solo las psicodélicas, pero generalmente me hacen esta pregunta con respecto a las psicodélicas. Voy a empezar con las que no lo son. Y por supuesto que es súper válido tener alianzas en la vida. La Madre Tierra, de verdad, ha sido tan generosa que nos ha puesto absolutamente todo lo que necesitamos para vivir y vivir bien. Y cuando enfermamos, pues la gran farmacia es la tierra, ¿ya? Y entonces a veces subestimamos la gran ayuda que pueden ser hierbitas que son enormes aliadas del sistema nervioso. Entonces, ojo, porque por supuesto que no quiero minimizar. Si tú tienes un tema de ansiedad, es súper importante que busques una ayuda personalizada y un acompañamiento terapéutico y médico, en fin, lo que tú necesites, pero claro que podemos hablar de generalidades. Por supuesto que hay plantas que tomadas en infusiones, en tinturas, llevan el sistema nervioso a una función más parasimpática. Desde la sencilla manzanilla que nos da la abuelita para la panza, pero también para dormir, hasta plantas como los azares, los toronjiles, en fin, el tilo, todas estas plantitas que nos ayudan a calmar son una maravilla, ¿ya? Ahora, ojo, yo escuché de uno de los más grandes herbalistas, Stephen Harold Buhner, que falleció hace poco tiempo, que después de muchísimo tiempo de trabajar con plantas, sí veía claro que había muchas que eran una buena alianza en cuestiones de trabajar con ansiedad, pero anota esto, que el mejor remedio que él había visto una y otra vez funcionar en temas crónicos, intensos de ansiedad, era masaje sueco una vez a la semana
idealmente con la misma persona y que sea una persona con quien tú tengas un vínculo de mucha confianza y que tenga una real constancia durante un año. La cosa es que les he platicado que una de las mayores limitaciones para la sanación es que a veces nos falta la disposición de caminar el camino que nos va a llevar hasta allá. Y de nuevo esta cultura nos ha enseñado a anhelar o a desear respuestas rápidas, baratas, prácticas y pues también va a haber quien intente ofrecerlas así, pero no muchas veces van a resultar. Entonces, pues te estoy hablando de un tratamiento de un año, ¿ya? Que este herbalista decía que tenía efectos súper observables, ¿ya? Ahora, tomé esta pregunta porque cuando me escriben, a veces me mandan un mensaje, un WhatsApp, pacientes, personas que me conocen, etcétera, y me llegan preguntas tipo, tengo dermatitis, ¿me podrán ayudar los hongos? Tengo, llamen lo que quieras, colitis, diabetes, o sea, me han preguntado de todo, o me dicen incluso posparto, ¿me puede ayudar esta planta? Y qué difícil responder eso, porque las plantas curan no solo porque tienen una sustancia activa o química, como nos ha enseñado, digamos, la farmacología moderna, sino que en el camino que yo he caminado, lo que he observado es que gran parte de la sanación que nos ofrece una planta es el generar una verdadera relación con ella y con su espíritu. Entonces, si te fijas, es una manera completamente distinta de mirar, no es la mirada farmacológica, sino es más bien la mirada de aprender. Y quiero compartirles esto que yo he descubierto, por ejemplo, de las microdosis recientemente, pensando específicamente de las microdosis de hongos medicinales. En el paradigma psiquiátrico, generalmente se va a buscar remediar ciertos síntomas a través de dar una pastilla, unas gotas, determinado medicamento. Esto nos merece mucha compasión porque hay situaciones donde eso pudiera ser necesario y una ayuda verdadera. Y sin embargo, con transparencia podemos decir que solo estamos tapando, recortando un síntoma. Y que lo que reportan la gran mayoría de las personas que han ido bajo estos tratamientos es que no se resuelve a nivel profundo la situación. Y sin embargo, cuando tenemos situaciones en las que esto se requiere, pues ese será el camino. El tema es que generalmente se genera tolerancia, es decir, que el medicamento en determinado momento ya no te hace más efecto y o dependencia, o sea que realmente lo necesitas, por ejemplo, para dormir y que ya sin tus gotitas no puedes dormir o sin tus pastillas no puedes calmarte, no puedes enfrentar la vida, etcétera, ¿ya? Estos fenómenos de tolerancia y dependencia, por supuesto, se ven muy frecuentemente. En los protocolos, por ejemplo, y es solo un ejemplo de cómo se podría llevar un tratamiento por una vía natural, pero en los protocolos con microdosis generalmente lo que se cuida es que no se generen estas dos cosas, ni dependencia ni tolerancia. Entonces, por ejemplo, no se toman diario, se toman en ciertos periodos y luego se suspenden y se descansa. Y lo que sucede ahí es que tú generas una relación como con un mentor, un maestro. A esto nos referimos con hacer una relación con el espíritu de la planta. Y entonces, por ejemplo, tomas una microdosis de hongo, te enseña cómo lidiar con tu cansancio o tu falta de creatividad o tu ansiedad este día. Pero al siguiente día no lo tomas y al siguiente quizás tampoco.
y entonces tienes tú que hacer ese intento, ¿ya? Entonces es como si alguien te fuera guiando en ese proceso y luego vuelves a tomar y vuelves a tener esa ayuda de tu mentor, que es un espíritu de planta, y va de nuevo. Entonces, esta es una manera de verlo. Por supuesto, en ese sentido, las microdosis y ciertas plantas maestras, pues son grandes aliados. ¿Qué te sugiero yo? Que acudas a alguien que realmente tiene conocimiento, experiencia en ese sentido y te diseñe un protocolo y te dé el seguimiento y la integración que necesitas llevar. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Les agradezco su atención y por supuesto, como siempre, les agradezco que le den seguir a este podcast, que lo evalúen con 5 estrellas si es que les gusta y que lo compartan.